Listo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a un programa más de Coffee Brain, como cada jueves. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo temas interesantes y útiles para la salud mental. El día de hoy vamos a hablar del nido vacío, redescubriendo la vida, el propósito más allá del nido vacío. Y bueno, pues estamos esperando a varias integrantes del equipo, pero bueno, presento a la doctora Kitsia Ruiz Navarro. Ella es psiquiatra con alta especialidad en trastorno bipolar y bueno, como cada jueves, aquí presente en el programa. Muchas gracias, Kitsia, bienvenida. Buenos días, gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Y en los controles, Monique de Amazon Estrategia Digital, como siempre, haciendo posible la transmisión. Muchas gracias, Monique, por el apoyo que nos brindas para hacer esta transmisión. Se viene conectando Mercedes Navarro, ella es maestra en mindfulness, terapia cognitivo-conductual, duelo. Bienvenida, Mercedes, te vimos que te estabas conectando y te empecé a presentar. Muchas gracias por Muchas, acompañarnos. muchas gracias, Lupita. Buenos días a todos. Un tema muy relacionado justamente con los duelos, justamente con los cambios, las pérdidas, esta etapa que implica cambio en la función. También viene por ahí ya Claudia Guillón, terapeuta familiar, con amplia experiencia en violencia, terapeuta de pareja. Muchas gracias, Claudia, justo a tiempo, bienvenida. Justo a tiempo, aquí con problemas técnicos, pero ya estoy desde el celular. Es que la lluvia de repente hoy como que nos pone un poquito el pie, pero aquí estamos compartiendo con ustedes y bueno, pues no sé quién quiera comenzar ahí a hablar de este tema tan actual, que nunca va a pasar de moda y que bueno, pues cada vez con más apertura. Y bueno, Mercedes levanta la mano, adelante. Ahí voy. Bueno, yo creo que primero tenemos que saber o entender que la familia tiene un ciclo vital. Y esta parte del nido vacío es esa parte, es ese ciclo, es esa etapa en la que nos encontramos los papás cuando los hijos, por diferentes razones, ya salen de la casa, ya sea para estudiar en otra ciudad, ya sea porque se casen, ya sea porque solo se quieren independizar. Y esta situación genera, obviamente, un duelo. Es una pérdida en la que se experimentan todas las emociones, que es importante que las reconozcamos, las vivamos, estemos muy pendientes de no dejarnos caer, como atrapar en esas emociones y empezar le pondría yo como reinventar nuestra vida. Quienes se han enfocado toda su vida solo en la crianza, es una etapa bien difícil porque han puesto todos los huevos en la misma canasta. Entonces se sienten los papás perdidos, con una angustia, y se pueden sentir perdidos porque creen que los hijos no son capaces ya de ser autosuficientes. ¿Cómo van a hacerle para vivir solos? Y aparte, se te acaba tu sentido de vida. Y qué importante es que ahí empecemos nosotros también a ver hacia otras cosas que no tuvimos oportunidad de hacer o de ver en algún tiempo. Ahora hay dos aspectos aquí del nido vacío. Cuando es la pareja y cuando es la mamá o el papá solos, que se van los hijos. Porque cuando es la pareja es el momento de reencontrarse, porque después de tanta crianza se van los hijos y dices, ¿y ahora tú quién eres, no? Entonces es una oportunidad de renovar esa relación, de reencontrarse, de redescubrirse. Y además, qué importante que cuando los hijos vuelan es que hiciste bien tu chamba, porque los hijos son prestados, no son de nosotros. Los hijos nos los prestan para darles unas alas tan grandes para que vuelen. Entonces, cuando se van los hijos, más bien hay que estar orgullosos. Si se ven que salen adelante, qué bueno que tienen los hijos ese ímpetu de me voy a independizar y allá voy vida, a experimentar la vida tal y como la mayoría de las personas lo hacemos. Y cuando es la persona sola, pues es lo mismo. Si estando sola todo el tiempo se ha dedicado únicamente a la crianza, también va a ser más difícil. En los dos, de cualquier manera es doloroso, es pérdida, se nos cambia la vida. Entonces, Adelante, Claudia. Adelante, Claudia.
Gracias. A mí me parece que hay que considerar también ciertos contextos, ¿no? Ya saben que el tema de problemáticas no se dan en un vacío, se dan en un contexto. No necesariamente el nido vacío tiene que ser una problemática, pero sí son circunstancias también culturales, ¿no? Yo me acuerdo hace algunos años, en una celebración de años de haber salido de la maestría en terapia familiar, no de mi generación, sino una generación anterior, Leti Adame hablaba de cómo las familias, especialmente en Quintana Roo, en Cancún particularmente y Playa del Carmen, entraban en ciclos más acelerados, ¿no? Más acelerados en relación a la dinámica de la familia propia. Hoy hay muchas más opciones, por ejemplo, académicas, escolares, universitarias, pero estábamos como emulando mucho otros países donde se entiende que los hijos están hasta los 17, 18 años en la casa de origen y después se van, cuando en México no necesariamente funciona de esa manera. Es más, hay algunos contextos en que las familias crecen, es decir, se va sumando a veces hasta el mismo espacio físico, las parejas, los hijos de los hijos, construye el otro cuartito, ponle aquí algo, es decir, esta sensación de nido vacío habría que darle también una perspectiva socioeconómica, tal vez académica, que nos amplíe un poquito el panorama. También pensar en familias ensambladas, ¿no? Donde de pronto una parte de la pareja puede empezar o iniciar otra familia y una parte sí vive de manera más, vamos a decir, singular, el cambio de la estructura de su familia sin la pareja y probablemente también sin los hijos. Es decir, no es una experiencia uniforme, eh, eh, igual para todos y se puede vivir de maneras distintas, ¿no? Sin duda, las tareas, la carga de trabajo doméstico, eh, las angustias de los permisos y las salidas, todo eso cambia, pero cómo se vive y si efectivamente es más o menos parejo para todos, hay suficiente literatura que nos dice no, no, y hay muchas personas no experimentan esto. Ahora, para los que sí, es como, tal como decía Mercedes, como qué palabras vamos a usar para darle vida a la construcción de esa etapa de la vida. Adelante, Lupita. Creo que estoy trabándome un poquito, pero bueno, entonces estamos hablando de un proceso que se da en la vida de las familias cuando los hijos pues se van por algún motivo y que no necesariamente es patológico, pero que sí tenemos que estar conscientes de que hay cambios, hay duelos, hay pérdidas, hay emociones que se mueven. Damos la bienvenida, se está integrando con nosotros la maestra Corina Schroeder, ella es psicoanalista. Bienvenida, Corina, y gracias por sumar a este tema tan importante para todas las familias. Creo que me trabé. No, sí te escuchas. ¿Estás bien? Ok. Creo que a mí me gustaría tocar un tema como importante dentro del nido vacío, que es como el tema soledad, ¿no? Creo que a veces, como comentaba Claudia, Mercedes, lo enfocamos un poco solamente a la partida de los hijos, pero creo que la pandemia nos dio un cachito, ¿no? Nos dio una probadita de lo que muchas veces significa estar como solos y en el aislamiento y falta de este contacto, ¿no? Que al final, a ver, si bien es un duelo porque ya no es una convivencia del día a día, sabemos que las personas o los hijos están, pero están en otro lado, ¿no? Y no deja de ser como, quizá por primera vez en nuestra vida, después de ese ruido de cuidar, crecer, hacer, ocuparse, de pronto encontrarnos con nosotros mismos otra vez, ¿no? Y a veces eso es lo más espeluznante, creo yo, ¿no? El reencuentro con nosotros. Y después como de este planteamiento, ¿no? Un poquito como cuáles son las consecuencias psicológicas, ¿no? Del nido vacío, ¿no? Para entrar un poquito como a los temas de salud mental. Evidentemente suelen ser, digo, no es que sea algo patológico, efectivamente, ¿no? Pero no es raro que se acompañe de depresión, de ansiedad, ¿no? Muchas veces al perder como este propósito de la convivencia, pues también entra como a veces hasta la desesperanza, ¿no? Como parte de la depresión. Entonces,
quizá eso es a lo que le damos de prestar como atención hablando de temas de salud mental, ¿no? Y el tercer paso, ¿no? de la intención de este programa es la resignificación, ¿no? Es, ok, ¿qué puedo hacer desde el lugar en el que estoy con las herramientas que tengo? ¿No? O sea, es con mis circunstancias, ¿qué puedo hacer? Y Mercedes nos comentaba un poquito de eso, ¿no? Es cómo me reinvento. Porque Lupita ponía un comentario acá, ¿no? Que decía, bueno, pues también el divorcio. O sea, si no, o sea, también el divorcio es como esta misma sensación del nido vacío, ¿no? Es, quizá no sea lo mismo que los hijos se vayan cuando se tiene una vida en pareja, ¿no? Y se hace un acompañamiento a cuando se hace en la soledad porque ya vino una separación de mucho tiempo atrás. Creo que también el cómo se vive toda esta situación, pues es muy diferente. Entonces, no sé si alguien nos quiera. Adelante, Claudia. Me haces pensar en una paciente de hace años que me decía, yo no me echo para atrás en la decisión que tomé, ¿no? Ella decide terminar un matrimonio de muchos años. Me dice, pero ¿cómo me hace falta mi bulto? Y lo decía con mucho cariño, ¿no? Decía, porque era, vámonos aquí, acompáñame al cine y compramos unas donas y nos pasamos al Oxxo y mira unos esquites y como un poco el ritmo de la vida en compañía, ¿no? Y lo complicado que fue para ella y lo retador que fue tener, además de enfrentarse, y lo digo con esa palabra porque así la usaba, como al mundo social, como una mujer divorciada, ¿no? Es decir, si bien hemos avanzado mucho, me decía, no nada más es hacia afuera, sin duda, y sobre todo es hacia adentro, ¿no? La dinámica de mi casa cambió y yo no me había dado cuenta que esta parte la tomaba como un hecho. Una vez más, no se echaba para atrás en la decisión tomada, fue una decisión muy, muy pensada, muy trabajada. Me decía, pero yo no sabía que iba a extrañar esto, ¿no? La compañía, un poco haciendo alusión a lo que decías, quizá el tema de soledad, ¿no? De llegar a una casa donde nadie te dice, oye, buenas noches, o bienvenida, o te preparo algo de cenar, o alguna cosa, sino a un silencio que es ajeno y que de pronto hay que ver cómo lo integramos. Sí, yo creo que parte, en primer lugar, de aceptar la realidad, aceptar lo que está pasando, y esa aceptación implica que va a haber cambios y que en esos cambios va a haber este reencuentro con uno mismo, porque entonces ya en lugar de estar viendo a los otros, vuelvo a verme más, sobre todo las mamás a lo mejor, o también los papás, y que tiene que ser un proceso de conciencia, un proceso de mirarse, un proceso de aceptar a lo mejor otras realidades que vienen de la mano, como en este caso el tema de los desencuentros con la pareja, que a lo mejor ya no hay pareja desde hace un tiempo y no lo habíamos siquiera notado, enfrentado o querido ver. Y entonces ahí es donde se van complicando a veces los procesos porque se suman una pérdida con otra. Creo que tiene mucho que ver con la calidad de las relaciones. A lo mejor tendríamos que ir trabajando este tema desde antes de que se dé, y eso es algo que creo que ahora tenemos más presente todos, el no perdernos en una relación de pareja, el no perder la propia identidad como persona, como mujer, al ser mamá, como esposa. Entonces, cada vez tenemos más herramientas para estar conscientes de cada uno y de cómo en las relaciones no sacrificar de más, no dar de más, porque cuando nos perdemos a la hora de que ya se van los hijos, porque como bien decía Mercedes, eso es lo sano, que vuelen, que hagan su vida, que sean independientes, pero bueno, eso implica un reto muy grande que hay que ver con realidad, con aceptación y con pues todo el apoyo y la ayuda que sea necesaria. Como decían, si hay un esposo y una esposa que están juntos, pues se acompañarán en ese dolor que solo ellos entienden porque son sus hijos, pero si ya están separados y ya no hay posibilidad de acompañarse y de apoyarse, pues entonces habrá que buscar ese acompañamiento en algunas otras personas, inclusive profesionales, ¿no? Adelante, Mercedes. Sí, parte de esto es también poderle ver la parte positiva. En el caso de que haya, que sea el matrimonio, el que van a poder realizar actividades que antes no se podía,
porque la crianza demanda mucho mayor tiempo. Y en el caso de las madres que criaron solas, también es importante que podamos ver que no es lo único importante en la vida criar hijos, sino que además se es esposa si es que tiene el esposo, que además puede ser trabajadora, puede ser abuela cuando lleguen los nietos, ama de casa. Hay muchas cosas, hay muchos roles que podemos hacer. No nada más es la crianza, crianza, crianza. Y ahí es lo importante de lo que decías, Lupita. Hay que prepararnos desde antes. Es lo que yo decía, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Sino que hay que diversificar para atender todo esto. Cuando sucede esto también, digo, no sé si me estoy brincando, pero uno de los síntomas que para podernos enfocar en la salud mental también, porque finalmente todas estas pérdidas y cambios en la vida que no nos gustan, que sabemos que existen y no nos gustan, y llega el momento que llegan y la gente te dirá, es que como que todavía no era tiempo, nunca va a ser tiempo para soltar un poquito o un muchote a las personas que amamos. ¿Qué pasa? Se van los hijos y hay veces que la mamá, cuando ya nada más, sobre todo cuando nada más está con la mamá y los hijos, y si era el último hijo o el único hijo que quedaba en casa, que dejan la recámara intacta. Y a lo mejor la recámara que tenía el hijo es una recámara más amplia que te gustaría tenerla, pero no te atreves porque piensas que es lo único que te queda del hijo. Entonces, en la medida que podamos nosotros hacer consciente estas actitudes, el recibir estas emociones para, pues también apapachar nuestro dolor, pues sí, se siente feo, así que llorarle, sentirlo, sin dejarnos ir hasta el fondo, pues ir moviendo como si esos objetos, y bueno, si ya no está el hijo, pues ya me toca a mí, si ya le di al hijo la mejor recámara, pues ahora me toca a mí esa recámara, empezarte en esa, reinventarte, ¿no? ¿Qué hacer para mi salud mental? Es bien importante de entrada cuidar nuestra salud física. ¿Qué cosa físicamente puedo yo hacer para empezar a enfrentar eso o desde antes, para que cuando vengan estos ciclos vitales de cambio que son muy fuertes, yo esté, por lo menos físicamente, pueda tener una mejor salud y poder enfrentar, porque cuando viene la depresión, pues también nuestro sistema inmune, o sea, la tristeza profunda, y si eso nos dejamos ir en la tristeza profunda, llega depresión, y eso pues baja nuestro sistema, debilita nuestro sistema inmune. Y también aquí es como esa creatividad para empezar a mirar hacia otro lado, empezar a ponernos metas diferentes. O sea, ya es la crianza, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué tengo para hacer? ¿Hacia dónde quiero ver? No aislarse socialmente, al contrario, reforzar tu red social para, pues ya vas a poder salir más con las amigas o con los matrimonios que convivías, vas a poder hacer otras cosas, vas a irte reinventando, vas a ir formando otro tipo de redes, otro tipo de deseos, podremos decir, ¿no? A donde nos vayamos vinculando y hacia dónde llevar nuestra energía de vida. Sí, Claudia. Creo que decía Claudia o Corina. Yo lo Adelante, veo Claudia. parcial, sí, porque no tengo la compu, pero estaba pensando también en la parte que pues, se puede dar como paulatina, ¿no? Es decir, especialmente cuando hay más hijos, en el caso de las parejas que los tienen, no todo es de sopetón, ¿no? A veces cuando es uno, a veces son dos, a veces son tres, a veces unos regresan, ¿no? De pronto hay como este tema de, pues no me gustó lo que es para estudiar, o regreso un tiempo en lo que veo la parte laboral, es decir, cambia también la estructura, pero no es así como un precipicio, es decir, es más una brecha que se va caminando de manera diferente. Y creo que ahí, hablando de salud mental, hay que tener mucho cuidado porque eh, las tristezas, las soledades, este volver a encontrarse con uno mismo o con la pareja,
puede llevar un camino, ¿no? Y de pronto, pues un hijo se va y después el otro regresa, después el otro también se fue y después nada más era uno, pero ya se fue y ya no regresó. Es decir, puede ser muy diferente. Ya me ha tocado atender familias que de pronto dicen, no nos dimos cuenta, ¿no? No nos dimos cuenta. Era como ir manejando el coche y cambiando la rueda. Coincide a veces con etapas de mucho estrés económico para algunas familias en temas de solventar estudios universitarios de los hijos y esa es la oportunidad que tienen. Algunos ya acercándose a temas de jubilación, por ejemplo, para aquellos papás y mamás que fueron más añosas en la parte de la crianza, de empezar familias. Y creo que hay que tener cuidado al pensar que es algo precipitado de un día para otro, no necesariamente así es para todos. Y me parece que por ahí los temas de ir permitiendo que la depresión se instale o la angustia o la soledad puede ser algo que ni cuenta nos damos, ¿no? En lo paulatino del proceso. Adelante, Corina. Gracias, Kichia. Buenos días. A mí me gustaría como invitar a la reflexión algunos puntos pues que estamos mencionando ahora, como un poco ordenando las ideas de cómo también nos damos cuenta, o sea, en la educación Montessori, por ejemplo, ¿no? La idea de tener hijos, de traer niños a este planeta, es generar humanos independientes, ¿no? Adultos independientes. Entonces, ¿cómo yo me topo todo el tiempo con papás, mamás, que por un lado el discurso suena muy lindo de, sí, mi hijo, ¿no? Ya sabe hacer quesadillas y tiene 3 años y yo qué sé, y qué padre. Pero después hacemos o sea, si uno no tiene un buen trabajo de crianza, de salud mental y todo, hacemos un montón de cosas inconscientes para evitar justamente ese nido vacío. Y luego somos nosotros los que entorpecemos el desarrollo de estos niños y hacemos, bueno, de estos adultos o jóvenes adultos creciendo, ¿no? Y los enfermamos, hacemos como pequeños tropiezos, pareciera que no, para evitar que se vayan, cuando es en realidad lo que ustedes mencionaron, el curso natural de la vida. Y pienso que ahí agregar algunas ideas y palabras que tienen que ver con dejar de pelearnos con la realidad y con el objetivo, ¿no? En donde, esto yo no estoy diciendo que sea consciente, pero un tema inconsciente de, pues, con tal de que yo no me sienta mal, quiero que se vaya el hijo, pero no le permito, ¿no? Hago algo para meterme en su camino y entorpecer la salida, porque yo tengo mucho miedo en realidad de quedarme solita o de enfrentarme con este otro desconocido que de repente por 20 años se volvió un completo desconocido porque hemos estado distraídos en los hijos y en generar dinero y en salir al día a día y de repente volteo y digo, ¿quién eres, no? Entonces me da mucha ansiedad, o sea, me da mucho como complicación acá y entonces yo genero todo este coproceso y luego además culpo al hijo y pienso, ay, es un inútil, es que no puedes, que le va mal, es que cuando en realidad somos parte, ¿no? De parte activa y dinámica de un tema que se vuelve ahí un amalgamiento complicado donde nadie sabe dónde empieza uno y dónde termina el otro. Y bueno, obviamente lo que está pasando también con ese niño o joven es este temor al fracaso, temor al rechazo. O sea, sí se manejan un montón de cosas que yo pienso que hay que separar en estas ansiedades de estar solo, de enfrentarme, les decía, a este marido, de enfrentarme a un vacío. Y yo lo que le digo a estos papás, para cerrar mi idea, siempre que me topo con un problema así, yo lo que les digo a los papás es, cuando uno da mucho miedo, ¿no? Soltar la mano de un hijo o o sea, soltar, ¿no? Da mucho miedo. Pero cuando uno logra soltar eso, pasa algo maravilloso. Y siempre les pregunto que qué pasa, ¿no? Y entonces yo les digo, recuperas y de repente tú dejas de ser manco también, ¿no? Y entonces empiezas a recuperar tus 2 manos. Y es maravilloso porque entonces uno se recuerda, o sea, regresa como a eso que no fue por 20 años y entonces podemos empezar a abrazarnos a nosotros mismos, hacernos cargo de nosotros mismos, de nuestra pareja, de nuestro tiempo, de nuestras actividades y llenar esos vacíos no con el hijo, ¿no? Sino con nosotros mismos. Entonces, eso pues pienso que es parte de una planeación, que es lo que decía Mercedes, y que es fundamental entender que nuestra realidad va para allá y que realmente nuestro deseo es que un niño o joven sí vuele, ¿no? Y sí se vaya. Adelante, Claudia.
Y estoy pensando también en contextos culturales de oportunidades, ¿no? Ya por ahí hay algún libro que se llama Cuando los hijos no se van, cómo se ha ido como acortando la niñez, eh, ampliándose mucho el proceso de adolescencia y adultez joven, algunos que tienen la oportunidad de perseverar en temas académicos, pero que no entran como al mundo laboral, muy ligado al tema de agencia económica, de autonomía económica, ¿no? El otro día con unos pacientes estábamos haciendo como una ruta, ¿no? Una guía de ruta para decir a una mamá con su hija diciendo, bueno, ¿hasta dónde puedo apoyar haciendo qué? ¿No? Y decía, bueno, también se vale decir, bueno, yo puedo ofrecerte esto hasta esta etapa y si no cumples estos objetivos, bueno, pues lo que yo puedo seguirte ofreciendo es tal cosa, pero ya no va a ser esto anterior, con la idea de ir construyendo en esa etapa, sobre todo para aquellos que están dudando, que tal vez cambian una carrera a otra, que no saben si meterse al ámbito laboral, algunos millennials que de pronto no le ven ya mucho sentido al tema escolarizado. ¿Qué hoja de ruta, qué guía vamos a poderles dar desde la casa de origen, desde la casa familiar, como sea que esté conformada, para decir, hasta aquí puedo apoyarte, ¿no? Y yo decía, algunas familias que dicen, bueno, tu primer trabajo empiezas a pagar tu celular y empiezas a comprarte tu ropa, ¿no? Y el segundo trabajo, o ya que tengas un mejor desempeño, pues ya te toca hacerte cargo de pagar tus transportes, ya sea que sea un coche o en transporte público. Y van a ir soltando, usando la economía y las finanzas personales como un proceso de decir, y hasta esta edad, pues ya no cuentas conmigo, salvo alguna emergencia, alguna cosa, pero ya tendrías que estar listo o lista para que con esta agencia económica, resiliencia académica, poder con tu propio peso, muy ligado sin duda al tema de finanzas y de oportunidades educativas o laborales, pero es una realidad, esto es parte de lo que se necesita pues para hacerse cargo de uno mismo, ¿no? Por ahí hemos tenido pacientes compartidas que decimos, es que pues de pronto le llegó la adultez a los casi 50 años, ¿no? Y se tuvo que hacer cargo de sí mismo, de sí misma, y no lo hacemos en un afán de crítica, sino al contrario, probablemente faltó este proceso de irlos preparando para que puedan salir adelante y entonces ya nosotros, si estábamos nosotros en esa posición, pues como decía Corina, voltearnos a ver a nosotros mismos, ya soltamos, ya se pueden ir, estamos tranquilos, les dimos todo lo que teníamos con las herramientas, como dice Kitsia, pero entonces ya podemos voltearnos a ver a nosotros, si no, nos tocan de pronto pacientes en sus 60 todavía lidiando con hijos treintones que no acaban de despegar y que ellos empiezan a preocuparse muchísimo, dice cuando yo falte y qué va a pasar, ¿no? Un poco por ahí. Adelante, Corina. Pensé que le ibas a dar la palabra a Monique. Ah, no, sí, adelante, adelante, Monique, adelante, adelante. Gracias. Bueno, un poco, obviamente yo no soy psicóloga ni experta de la salud mental, pero soy experta en nido vacío. Y sucede un fenómeno muy curioso en Playa del Carmen, que es diferente a cualquier otro lugar del país, siento, porque en general la cultura mexicana es que los hijos se quedan en casa hasta que se casan o ya más grandes se independizan. Y las mamás mexicanas estamos acostumbradas a hacer todo por nuestros nenes, ¿no? Hasta que se van. En cambio, en Playa del Carmen sabemos que no hay universidades y en este momento no hay jóvenes entre 18 y 22 años. La mayoría se van de casa porque las oportunidades no están aquí, están en la Ciudad de México, en Monterrey, en Querétaro, en Puebla. Entonces, de alguna manera te vas preparando porque sabes que cuando cumplan 18 se van a ir. Es lo que le va a pasar a todos. Y tenemos apoyo entre las mamás. La realidad es que entre todas, pues todas estamos pasando por lo mismo y es una grandísima ayuda porque no eres la única que está sufriendo, ¿no? Sino todas estamos en lo mismo. Ya se fue, ya siento como que me falta un brazo, algo me pasó, pero sabes que esa es la etapa que sigue, o sea, lo tienes muy consciente y lo que yo he observado entre las amigas, punto de vista muy personal, es que en general, cuando tenemos un propósito de vida más allá de ser mamás, cuando tenemos otro tipo de actividades, cuando sí somos mamás, pero tenemos el trabajo, tenemos las amigas, tenemos como una idea de lo que queremos más allá de solo ser mamás, es muchísimo más fácil. O sea, se van los niños y la vida continúa y continúas feliz sabiendo que tus hijos están bien
donde quiera que están. Obviamente a veces pues no siempre van a estar súper felices, a veces no les gustó lo que estudiaron, lo que estaba comentando Claudia, y a lo mejor pues, hay que apoyarlos en eso, pero sin querer tenerlos aquí, ¿no? Al lado, como que aprendes aquí, hay que soltarlos. Y también me encantó de lo que decía Claudia, que además de prepararlos económicamente, es importantísimo prepararlos para que aprendan cosas tontísimas como a lavar su propia ropa, a hacerse de comer, a limpiar la casa, porque si no, en el momento que se van, imagínate, vivir en un lugar distinto, tener que estudiar una carrera y pasar de la prepa a la universidad y además hacerse de comer, limpiar y todo eso que nunca, si no aprendieron, es un cargo enorme. Y igual, si no van a estudiar, pero se van a vivir solos, o si se casan, también hay que enseñarles desde chiquitos, hombres, mujeres, a todos, a limpiar, a lavar, a cocinar, porque aparte eso es ayudarlos a que aprendan ellos a hacer las cosas y no estar dependientes de ti ni de nadie. Y esto. A ser independientes. Gracias, sí. Gracias, Monique, por compartir nuestra experiencia como experta en innovación. Adelante, Claudia. Yo ahí tengo una anécdota, yo hago echar de cabeza a uno de mis hijos, pero hace 12 años que se fue el primero, me acuerdo que me mandó una foto de un pollo en una cacerola y me dice, mamá, ya está cocido. Dije, madre de Dios, algo hice muy mal. Algo hice muy mal. Y claro, yo me imagino que él suponía que el pollo deshebrado aparecía como por arte de magia en un topper en el refrigerador, ¿no? Entonces, tomando esto que dice Monique, es importantísimo hasta para darles más herramientas, ¿no? Es decir, todas estas tareas en casa, recoge tu plato, baja tu ropa, eso, cómo vamos aumentando, vamos a decir, la complejidad de las tareas. Yo también me acuerdo que les decía, por favor, la ropa tiene que llegar al bote de la ropa sucia. Después, créanme que por arte de magia se lava, se seca, se plancha y vuelve a aparecer en su closet. Bueno, pues estos condenados se salían así como de las bermudas de la escuela del uniforme y las dejaban como paraditas así en medio del piso nada más para hacerme repelar. Pero era parte de, muchos papás me dicen, pero es que todos los días es como repetir y repetir. Y yo, pues sí, lo que estamos haciendo es construyendo para cuando ya no estén con nosotros, ellos puedan efectivamente, aunque hagan, como dice por ahí un paciente, operación cajón u operación suegra, cuando llegas de visita de imprevisto y guarda todo donde quepa y lo que se vea como que medio vivimos en orden, pero ya sembraste esta semilla de higiene, de organización, de lavandería, de compras, de organización de un presupuesto y de efectivamente cuidar de su salud a partir de esa responsabilidad. Y eso empieza en casa desde muy chiquititos, ¿no? De recoger tu plato, llevar tu ropa al cesto de la ropa sucia, ayudar a sacar la basura, es decir, todas estas tareas que parecen pues a veces agobiantes porque hay que estarlo repitiendo y entras a ese cuarto y parece que van a caminar las cucarachas encima de las cosas, no importa, es reiterativo hasta que para darles herramientas para la vida, ¿no? Para la vida. Sí, yo lo que iba a decir es justamente eso, que retomando la idea de Mercedes, es parte de un plan que inicia el primer día que uno decide tener una familia. O sea, empiezas a tener un hijo y entonces lo empiezas a educar y a formar para que un día se vaya, ¿no? Es parte de un plan, o sea, no es que no haya tristeza o un nido vacío, depresión, pero es como de lo que se trata, pues. O sea, tú tienes un hijo para eso, no es como antes se tenían hijos para tener mano de obra barata, bueno, pues ahora se tiene un hijo como para que luego se inserte en la sociedad y funcione por sí mismo, ¿no? Y con eso, la idea también de esto que acaba de mencionar Claudia, que a mí bueno, yo en este momento como que es el tema en mis sesiones con algunas personas, de cuando el hijo no se va, ¿no? Que porque no entró a la escuela y que porque entonces yo trabajando con mi paciente mamá feliz, así de, ay, ahora se vaya, ¿qué vas a hacer? Y vamos a hacer planes y todo, de repente, ching, ¿no? Otro año de ser mamá. Y entonces trata ahora de trabajar en el tema como acaba de decir Claudia, de, ¿qué hiciste mal? O sea, porque este chico, su única otra opción es quedarse en tu casa, ¿no? Tenemos que encontrar otra posibilidad de crecimiento donde, bueno, si tal vez algo pasó y no pudo terminar de irse, reinventarnos, reprogramar, todo, porque esta persona que no se va,
a veces es como un pajarito, ¿no? Habrá que empujar tantito para que, exacto, así amorosa y respetuosamente para que comprenda que nos llega el momento a todos, ¿no? De que al final termina siendo parte de la salud mental de los papás, porque ahorita que las escucho me quedo pensando en lo que sienten los papás justamente y todo este pre de la vida entera desde que se planean y se tienen, pues colaborará en un futuro para cuando llegue esta etapa, la salud mental de los papás pues también puedan tener sí este duelo y esta pérdida, pero también la ganancia de una libertad que también es parte de la vida y que ya sostener a los adultos, a los hijos adultos, pues ya tampoco es posible por demasiado tiempo, porque pues ya también la fuerza, la propia biología lo va marcando, ¿no? Claro. Fíjate que ahorita retomando un poco lo que dice también Corina y tú, Lupita, es la India y México siguen compartiendo, parece mentira, pero este tema de los hijos como fuerza de trabajo, ¿no? Y claro, antes eran muchos hijos y no daba tiempo a la mayor parte de las mamás y los papás de construir una economía propia, ¿no? Y pues se dividía o se sigue dividiendo para algunas familias el sostenimiento de los papás ya en parte de los hijos. Algunos le entrarán, algunos no. El tema es que las familias se han ido reduciendo en número también. Yo me acuerdo que mientras mis hijos eran chicos y iban creciendo, me llamaba mucho la atención que muchos de sus amigos y nuestros vecinos eran hijos únicos. Entonces yo decía, qué responsabilidad tan grande el formarlos para la vida y que se vayan y que puedan con su propio peso en todos los sentidos, emocional, económico, académico, laboral, etcétera, y que nos dé tiempo, si no tuvimos una economía lo suficientemente desahogada, para velar por nuestra propia vejez, ¿no? Y no cargarles a ellos que la tienen un poco más difícil. Yo veo lo complicado, salen a veces a ganar mucho menos de lo que pagábamos de colegiaturas. Imagínate que además tengan que responsabilizarse de la economía o el cuidado de la salud, además de sus propios padres, cuando además ya no son tantos hijos para dividir las tareas. Entonces, creo que hay una responsabilidad en temas de salud mental muy importante a formar hijos que se puedan ir y nosotros a la vez tener el tiempo de poder hacernos cargo de nosotros mismos para que si nos ven, pues nos ven con gusto y con amor y no con este chin, ¿no? Tengo que pasarle a mi mamá tal cosa. Hay como esta cuestión cultural de tener que apoyar necesariamente económicamente. Hay todavía un tema ahí. No dudo que algunas familias lo requieran. Por supuesto que siempre hay eventualidades, especialmente de salud, que requieren como el apoyo de la familia, pero que no sea la idea la que nos mande, sino que podamos desafiar esa idea de decir cuál es mi posición ante esto de pronto de depender económicamente de los hijos, que a su vez están, en el caso de algunos, pues formando sus propias familias y que la economía hoy pues no da para tanto para la gran mayoría de las familias. Adelante, Mercedes. Mencionas algo súper importante que es responsabilidad, ¿no? Tanto los hijos como los padres debemos de irnos responsabilizando de nosotros mismos. Y voy a dar un brinquito atrás donde decían, ¿qué hicimos mal? No nada más se preguntan los papás qué hicimos mal cuando ven el pollo mal cocido que hizo el hijo. Hay una película que se llama El nido vacío. Y en una escena de esa película dice, están platicando el esposo y la esposa, y dice, si grito, porque ahora se puede gritar. Hace años que quiero gritar, pero como no se puede porque los chicos duermen, pues no podía. ¿No te parece llamativo que los 3 de nuestros hijos hayan elegido carreras que solo se estudian a 10,000 kilómetros de la casa de sus padres? ¿Qué hicimos mal? Es muy curioso porque no es que hayas hecho nada mal. Al contrario, entender que es otra etapa de la vida y al mismo tiempo en este diálogo ver la oportunidad de ahora sí puedo gritar, ¿no? A lo mejor antes ni siquiera se podían pelear a gusto, ¿no? Porque pues, los niños no vieran. Pues ahora sí, es ese tiempo de cambiar, es el momento de descubrirnos, de descubrir otras cosas. Los hijos no se pierden jamás. Es natural en el desarrollo de las personas. Yo les digo cuando llegan con este tema, pues si tú hiciste lo mismo, no dejas
hacen los papás para irte con el marido o para estudiar? Sí, pues es igualito. No tiene nada de diferente. Y fíjense, esto cuando nos atrapa, este síndrome del nido vacío, que claro que lo tenemos que sentir y vivir. Todos las pérdidas y los duelos se tienen que procesar. Por eso es un proceso, es algo por lo que tenemos que transitar para comprenderlo, para vivirlo. Sí, vivir el dolor, el enojo, la frustración y todo lo que se vive, para poder dar ese brinco y poder tener un mayor bienestar psicológico, porque si nos quedamos atrapados ahí es donde vienen las consecuencias grandes. Y como mencionaban desde el principio, un factor es la soledad que se puede experimentar y que también depende de nosotros, que ya no están los hijos, implica un nuevo ajuste tanto en el sistema familiar, si están los esposos, como en nuestra propia vida, si es que estás solo. Muchas veces hasta poder volver a estudiar o hay tantas cosas que puedes aprender o descubrirte. Todas las personas podemos descubrir en nosotros ante un duelo, ante una pérdida, ante esta soledad, podemos descubrir en nosotros muchas habilidades y muchas cosas que no sabíamos que las teníamos. Y bueno, ahorita que mencionas de los de India, Claudia, hay muchos tipos de nidos vacíos. ¿Sí sabían eso? Hay nidos acogedores, ¿no? Cuando los hijos no se van del hogar, ¿no? Los nidos llenos, así se llaman. Hay nidos atestados, que son cuando toda la familia no se va del hogar, sino que se siguen sumando ahí. No hay una independencia, se quedan todo el tiempo. Hay los vuelos fatales, ¿no? Cuando, bueno, los hijos se van de una mala manera, cuando, pues podemos ver aquí la muerte, que es un vuelo fatal, hablando referente al nido. Y así todos tenemos, creo que, un nido vacío diferente, con diferente característica y diferente circunstancia que asumir y que aprender y que desarrollar y que aceptar. Ese es el principio, la aceptación. Adelante, Claudia. Estoy pensando en esta parte donde no tenemos que hacerlo solos, ¿no? No tenemos que hacerlo solas y solos. Algún paciente me decía, es que la familia está creciendo. Él una época que sí se fueron, pero ya están regresando en el sentido de, pues con sus parejas, con sus propias familias, y de pronto como estos espacios tal vez más amplios que se pudieran necesitar, o como convivir en la misma ciudad o alrededor más o menos de las mismas, de los mismos espacios geográficos. Por otro lado, también pensando en estas parejas que eligen o circunstancia de vida no tener hijos, y cómo de pronto el tema del envejecimiento juntos, las nuevas tareas, las posibilidades por ahí. Me decía un paciente, me decía, híjole, pues es que yo enviudé, no tuve hijos y no quiero estar solo, ¿no? Yo quiero tener una pareja, pero tampoco quiero como cargarle a alguien nada más mi necesidad de no estar solo, sino pero no tenemos que hacerlo solos, se vale salir al mundo y decir, bueno, esta etapa de mi vida como con quién la quiero vivir, o como decía también Monique, pues encontrar en las amigas, en los amigos, en salidas diferentes, estos espacios de convivencia. No hay mayor eh, signo de salud mental pues, algo que nos eche más la mano en ese sentido, que es encontrar relaciones sociales significativas, ¿no? A veces no nos irá bien, pero exponernos un poquito allá afuera y decir, sí voy a la invitación, sí hago, sí pongo, sí lo que sea para poder sumar a mi vida a más personas y que esta sensación no me lleve a un proceso depresivo, por ejemplo, o ansioso, o de somatización, ¿no? Que parece que es algo que también puede darse mucho, ¿no? Una paciente me decía, no quiero que la soledad que siento se siga expresando en mi cuerpo. Sí. Andamos con un poquito de problemas técnicos, pero sigue la transmisión en vivo todavía. No nos hemos perdido, aquí seguimos. ¿Todas nos escuchamos? Sí. Sí. Ok. Pues, ¿cuál sería como? Yo sé que hay muchas
mamás y muchos papás que en este momento sus hijos acaban de ir a las universidades, quizá por primera vez, ¿no? Muchos de ellos como hijos únicos y no le están pasando bien. ¿Cuál sería como ese mensaje que les podremos mandar, ¿no? Creo que no solamente puede ser muy valioso desde el punto de vista de expertas en salud mental, sino como mamás, ¿no? O sea, porque también ya han pasado por ello. Entonces, ¿qué le dirían a esas mamás, papás que están pasando por el nido vacío en estos momentos? Si puedo, no alcanzo a ver si alguien levantó la mano, pero Adelante, Claudia, adelante, adelante. para mí fue paulatino, son 3 hijos. Y también es importante mencionar que los hijos también viven, ¿no?, la partida de los hermanos, ¿no?, el cambio en las dinámicas familiares. Y algo que son cosas tal vez chiquitas del día a día, pero que las transmito, ¿no?, con mucho cariño, es hábitos que ya tenías, por ejemplo, sentarte a la mesa a comer, seguirlo haciendo, ¿no? A veces no está fácil sentarse sola, pero hacerlo, porque si no, creo que se va perdiendo como amor a lo cotidiano que ya teníamos. Y si de pronto tienes a alguien más en tu casa, qué bueno, pero aprender a seguir estas rutinas básicas de higiene personal, de alimentación, de lo que compras en el súper, acostumbrarte obviamente a una economía distinta en el sentido de la cantidad. No es lo mismo tener una casa con 5 personas que tener una casa con una. Encontrar como en esos hábitos de todos los días una rutina de la que te puedas así tomarte para no decir, híjole, qué cosa es esto, ¿no? ¿Cómo me cambió? De alguna manera que dejemos a la soledad o la sensación de cambio como algo negativo afuera, ¿no? Sino decir, bueno, esto es lo que es y bueno, y en la semana pues iré a comer con una amiga o veré si pido algo diferente, pero el tema es encontrarle digo, pongo la comida como un ejemplo, porque es algo que hacemos todos los días y 3 veces al día la mayoría, como que no nos atrape esa sensación de, ¡ay! ¿Cómo estoy aquí con un plato enfrente del refri? No seguir hábitos que hayamos tenido y que nos puedan sostener a una rutina. Adelante, Mercedes. En mi caso es diferente, como decimos, todos los nidos vacíos son diferentes porque implica mucho tu experiencia de vida. Primero, antes de compartirles desde la parte personal, el duelo siempre nos va a facilitar encontrar un nuevo sentido a la vida, encontrar una nueva identidad, sea la pérdida del tipo que sea, se cambian nuestras coordenadas y aparte de hacer ese trabajo emocional, ese trabajo de sentimientos, de no huirles. En la parte religiosa los padres dicen, abraza tu dolor, hija, y uno dice, si el dolor a mí no me gusta sufrir, ¿por qué lo voy a abrazar? Y creo que es solo cuestión de término. Las emociones y el dolor se tienen que aceptar para poderlo vivir y aceptar sin irnos al extremo. Me refiero a no tirarnos en el dolor y la depresión, sino aceptarlo. Aquí está el dolor y todo lo que representa está representando ese dolor para poderlo procesar. Y también, aparte de este trabajo emocional y de sentimientos, hay que reorganizar tanto el sistema de roles, porque pues ya no vamos a lavar la ropa de los hijos y vean que después se disfruta, ya no es tanta comida, ya no te preocupas si llegaron o no llegaron. Antes, mientras están en casa, aunque sean grandototes, es la angustia. Salieron y a qué horas llegan y no duermes hasta que llega. Y ya cuando están independientes es un fenómeno tan curioso que pues siguen saliendo, pero ya no tienes como esa angustia. Y ir de manera paulatina, gradual, haciendo una vida diferente como las sugerencias que dices tú, Claudia. Y ahora hablando desde la experiencia personal. A mí que perdí una hija, que se murió una hija, cuando mis hijos volaron, no experimenté el nido vacío porque yo decía, sé en dónde están. Y sé que están creciendo. Entonces, no lo viví. No lo viví con eso de que, ay, no quiero que se vayan, voy a perder estos 2. No, eso no es perder. Perder es cuando se muere. Ay, sí, la perdiste, ¿no? Y vas aprendiendo. Entonces, realmente cuando mis hijos volaron, que volaron desde que empezaron, pues todavía estudiantes,
pues ya no sentí ese vacío. Y me fui reinventando. Encuentras cosas que hacer, ya volteas a ver para ti, en qué entretenerte, eso que no pude hacer cuando estaba en la crianza, eso que no pude estudiar, ahora ya puedo irme al cine sin la preocupación, o algo que es padrísimo y los papás no ven, ya no tengo que pagar colegiaturas. Ya se empiezan a mantener solos, cuando ya se van con carrerita y todo. Claro que cuando se van con carrera sigue la angustia, ¿no? También la economía para pagarles la manutención más la carrera. Creo que siempre hay maneras de ir nosotros adaptando nuestra vida a lo que nos traiga mayor bienestar y que siempre en nosotros está la elección. Como puedo decidir salir adelante o puedo decidir quedarme hundida en esa soledad y con esa tristeza y pobre de mí. Cuando tú abres los brazos y llegan a regresar tus hijos, dices, hice buen trabajo. Porque ya llegan porque quieren regresar, porque te quieren escuchar, porque te quieren ver. Ya no es algo obligado, ¿no? Y pues yo eso les diría, creo que vuelvo a insistir, la aceptación de lo que la vida es. Y cuando nos dejamos de pelear con la vida y con lo que nos pasa, somos más libres y más creativos para seguir experimentando la vida en cualquier etapa. Bueno, Adelante, Lupita. gracias, qué valiosas todas las experiencias, tanto en lo personal y desde lo profesional. Yo creo que toda esta información es muy, muy útil. Y bueno, pues yo diría que parte de lo que sería importante en los primeros pasos es animarse a dar ese pasito, animarse a inscribirse a esa clase de Zumba, animarse a inscribirse al club o animarse a buscar un trabajo, animarse a explorar terrenos nuevos, que es bien raro y de repente da miedo y da pena y podré y me gustará, pues bueno, pues es empezar a dar pasitos. Y poco a poco pues vamos reconstruyendo una nueva vida y bueno, como siempre recordarles que no se queden solos, que si está ahí el dolor, ya una posible depresión, ansiedad o otro tipo de problemas, pues buscar ayuda, levantar la mano. Existen espacios de profesionales que podemos acompañarlos, además pues de todo lo que ya hemos hecho, ¿no? Bueno, para cerrar yo nada más diría, ¿no? El síndrome del nido vacío no es algo patológico, no es un proceso, es una etapa de vida. No todos la experimentan, ya nos han compartido. Se vale tener emociones, se vale estar triste, enojado, frustrado, toca validarlas, toca darnos como esos espacios, ¿no? Cuando esas emociones empiecen a tomar el control de nuestras vidas y no nos permiten reinventarnos, que al final es una oportunidad de reinventarnos, pues entonces toca prestarles un poquito más de atención y pedir ayuda. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios, gracias a las que son mamás que han experimentado el nido vacío por haber compartido sus experiencias. Ya quedaron los hijos balconeados por acá, pero bueno, es parte de, ¿no? Yo siempre he dicho que no hay como la experiencia personal compartida que es muy enriquecedora para todos. Muchas gracias, Mercedes, muchas gracias, Corina, Claudia, Lupita, Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hizo posible la transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en todas nuestras redes sociales, si lo quieren compartir, en YouTube, Facebook, Instagram, como Brain and Mind Salud Mental. Y si alguien desea contactar con alguna de las integrantes del equipo de Brain and Mind, puede encontrar toda la información en la página www.brainandmind.mx. Y nos vemos la próxima semana con el tema prevención del suicidio, que se celebra en septiembre, el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Muchas gracias y nos vemos próxima semana, mismos medios, a la misma hora. Gracias. Hasta la próxima. Bye. Gracias.